Nunca lo conté como un sacrificio. Lo decía como un dato, casi como quien enumera gastos fijos. 4 años, 400 euros cada mes. Transferencia automática, siempre el día 5. Después de que mi marido muriera, fue lo primero que ajusté. No el alquiler, no la comida. Eso. Mis suegros. Vivían solos desde hacía tiempo. Él había sido hijo único. Yo lo sabía todo, la pensión pequeña, la hipoteca antigua, los medicamentos. Cuando mi marido enfermó, ellos ya dependían de él. Y cuando murió, nadie lo dijo en voz alta, pero la dependencia no desapareció. Solo cambió de nombre. Ahora era yo. La primera vez que hice la transferencia fue una semana después del funeral. Aún tenía el vestido negro colgado detrás de la puerta. El banco me pidió confirmar 2 veces. Recuerdo haber pensado, si esto falla ahora, no sabría cómo explicarlo. Nunca falló. Cada mes, el mismo importe. Sin retrasos. Sin mensajes. Ellos no pedían. Yo no preguntaba. Era una forma de seguir siendo parte de algo que ya no existía. Mis amigas decían que era demasiado. Yo respondía que era temporal. El primer año pasó rápido. El segundo ya no tanto. En el tercero empecé a calcular mentalmente cuántos meses más podría mantenerlo sin tocar mis ahorros. El cuarto fue cuando dejé de contar. No me daban las gracias. Tampoco se quejaban. A veces mi suegra llamaba para decir que el gas había subido. Mi suegro hablaba poco, como siempre. Nunca mencionaban el dinero directamente, pero yo sabía que estaba ahí. Se notaba en las pausas, en los silencios largos cuando yo no sacaba el tema. Yo no pedía nada a cambio, ni visitas, ni reconocimiento, ni siquiera claridad. Había aprendido a vivir con preguntas sin respuesta. El día que todo cambió no fue una fecha importante. No era aniversario, ni cumpleaños, ni nada que mereciera subrayarse. Fue un martes. Yo volvía del trabajo con la cabeza llena y las manos vacías. Me crucé con la vecina de mis suegros en el portal. Nunca habíamos hablado más de lo justo. Sabía mi nombre, yo sabía el suyo. Esa cordialidad neutra de quienes comparten escaleras y poco más. Me miró diferente. No con pena, no con curiosidad, con una especie de duda. Tú eres la nuera, ¿verdad? Dijo. Asentí. La que ayuda a tus suegros. No era una pregunta. Era una afirmación. Le sonreí por inercia. Ese gesto que una aprende para no abrir conversaciones que no puede sostener. Entonces añadió, como si comentara el tiempo. Es bonito lo que haces, sobre todo teniendo en cuenta que ellos no pasan necesidad desde hace años. No respondió a mi silencio. No esperó reacción. Simplemente entró en su casa y cerró la puerta. Me quedé en el rellano con el sonido del cierre todavía vibrando en las paredes. No pasa necesidad. No gritó. No acusó. Solo dijo eso. Esa noche no dormí. No por el dinero. No por el cansancio. Sino por una pregunta que hasta entonces nunca me había permitido formular. ¿Y si todo lo que creía estar ayudando no era verdad? No llamé a mis suegros al día siguiente. Ni al otro. Tampoco cancelé la transferencia. Eso fue lo primero que me sorprendió de mí misma. Durante 4 años había funcionado por impulso moral. Si necesitan, se envía. Pero aquella frase, no pasa necesidad desde hace años, había introducido algo nuevo. No rabia, no desconfianza abierta. Algo peor, duda estructural. Empecé por lo más sencillo. Revisé mis propios movimientos bancarios. 4 años de cifras alineadas, limpias, sin una sola interrupción. Podía verlas como una línea de tiempo paralela a mi duelo. Meses en los que apenas salía de casa. Meses en los que volvía a trabajar. Meses en los que fingía estar bien. Todo eso coexistiendo con una transferencia exacta, puntual, casi mecánica. Después intenté recordar hechos concretos. ¿Alguna vez me habían pedido aumentar la cantidad? No. ¿Alguna vez hablaron de una urgencia real? Tampoco. Siempre era vago. Las cosas están más caras. La vida se ha puesto difícil. Frases sin números, sin fechas, sin facturas. Eso, hasta entonces, me parecía discreción. Ahora empezaba a parecer comodidad. Volví a ver a la vecina 2 días después. Esta vez no fue casualidad.
Bajé a una hora en la que sabía que solía sacar la basura. Me odié un poco por hacerlo, pero bajé. Perdona, le dije. El otro día me quedé pensando en lo que comentaste. No me corrigió. No dijo que había exagerado. Solo inclinó la cabeza, como si ya hubiera aceptado que esa conversación llegaría. Yo no quería meterme, dijo. Pero pensé que quizá no lo sabías. Le pedí que fuera concreta. No con palabras grandes. Con hechos. Me habló de un viaje. Luego de otro. De reformas en el piso. De una cocina nueva. De cenas fuera. ¿De qué? Desde hacía al menos 2 años, mis suegros no vivían como personas ajustadas, sino como gente que había dejado de preocuparse por llegar a fin de mes. ¿Y de dónde? Empecé a preguntar. De la herencia, respondió ella, como si fuera obvio. La de tu marido. Sentí algo frío, pero no fue sorpresa. Fue reordenación. Yo sabía que había habido una herencia. Lo que no sabía, o no quise saber, era cuánto, ni cuándo, ni cómo se había gestionado. En aquel momento me dijeron que era poco, que apenas cubría deudas, que no valía la pena hablar de eso. Yo asentí, como asentía todo en ese año. La vecina no añadió nada más. No necesitaba hacerlo. Me dio una fecha aproximada, un notario, un nombre que no reconocí, pero que apunté mentalmente. Esa noche abrí una carpeta que llevaba meses sin tocar. Papeles del hospital, certificados, copias que nadie vuelve a mirar, salvo cuando algo no encaja. Encontré una referencia, no una cifra, no una prueba, solo una mención lateral a un trámite que nunca se cerró delante de mí. Era poco, pero era suficiente para no poder volver atrás. Por primera vez desde que enviaba ese dinero, no programé la transferencia del mes siguiente. La dejé en borrador. No la cancelé. No la confirmé. Esperé. No tardaron en llamar. Mi suegra fue directa. Demasiado. Este mes no ha llegado, dijo. Habrá sido un error. No preguntó si estaba bien. No preguntó si me había pasado algo. Solo señaló la ausencia. Le dije que lo revisaría. Que el banco a veces fallaba. Mentí con facilidad. Me sorprendió lo fácil que fue. Esa noche entendí algo que me dolió más que cualquier engaño económico. No me llamaban por mí. Me llamaban por lo que había dejado de llegar. Y ya no podía fingir que no lo veía. No llamé de inmediato. Eso también fue nuevo en mí. Durante años había respondido rápido, casi con alivio, como si atenderlos confirmara que seguía cumpliendo un papel. Esta vez dejé pasar horas. Observé el teléfono sobre la mesa, inmóvil, como si no fuera mío. Al final devolví la llamada por la noche. He estado revisando, dije. No fue un error del banco. La dejé pendiente a propósito. Silencio. No un silencio incómodo. Uno calculado. ¿Ha pasado algo? Preguntó mi suegra, al fin. No respondí con la verdad. Aún no. Respondí con algo neutro, algo que no acusaba pero tampoco pedía permiso. Necesito entender mejor vuestra situación, dije. Estos años he ayudado como he podido, pero nunca hemos hablado con claridad. Mi suegro carraspeó al fondo. Reconocí ese sonido. Lo hacía siempre antes de delegar una conversación incómoda. No hay mucho que explicar, dijo él. Las cosas están difíciles. Esperé. ¿Difíciles cómo? Pregunté. Con números. Ahí fue cuando algo cambió. Mi suegra empezó a hablar rápido. Demasiado. Mezcló temas. La inflación, los gastos médicos, lo caro que se había vuelto todo. No dio cifras concretas. Solo escenarios. Palabras que llenan espacios sin decir nada. Entonces mencioné la herencia. No como reproche. Como dato. La vecina comentó que recibisteis la herencia de vuestro hijo hace años, dije. Yo creía que era mínima. Otra pausa. Esta vez más larga. Eso no tiene nada que ver, respondió mi suegra. Fue poco. Y se fue enseguida. ¿Cuánto es poco? Pregunté. No recuerdo exactamente. No fue la respuesta lo que me afectó. Fue la naturalidad con la que no recordaba algo que, supuestamente, había sido insignificante, pero suficiente para justificar años de silencio. Cogs and Discuter. Dije que necesitaba tiempo. No me lo negaron.
Tampoco intentaron convencerme. Al día siguiente pedí cita con un gestor. No con un abogado. Aún no. Solo alguien que pudiera leer papeles sin emociones. Llevé lo poco que tenía. El gestor revisó fechas, referencias cruzadas, nombres. Tardó menos de lo que esperaba en fruncir el ceño. Aquí hay algo, dijo. No todo está claro, pero esto no cuadra con una herencia pequeña. No me dio una cifra exacta. Mi dio rangos. Posibilidades. Escenarios realistas. En el más bajo, mis suegros no necesitaban ayuda mensual. En el más alto, mi ayuda había sido completamente innecesaria. Salí de allí con una sensación extraña. No era ira. Era algo más estable. Más frío. Revisé mensajes antiguos. Llamadas. Notas mentales que nunca había escrito. Empecé a ver un patrón. Nunca me pidieron ayuda antes de que yo la ofreciera, pero tampoco la rechazaron. Nunca se quejaron de más, pero siempre dieron a entender que sin ese dinero algo se rompería. Miedo sin forma. Dependencia sugerida. Nunca explícita. Esa noche, por primera vez, hice un cálculo completo. 4 años. 400 euros. Multipliqué sin dramatizar. El número final no me mareó. Me ordenó. Comprendí que no estaba ante un error puntual. Estaba ante una verdad sostenida en el tiempo. Y las verdades largas no se desmontan con una conversación emocional. Necesitan algo más. Decidí no confrontar todavía. No cancelar definitivamente. No accuser. Iba a esperar una cosa concreta. Una reacción. Porque cuando el dinero deja de llegar, las prioridades se revelan solas. No pasó ni una semana. Eso también fue un dato. El primer mensaje fue corto. Práctico. ¿Has podido solucionar lo del banco? No respondí. El segundo llegó 2 días después, ya con otro tono. Nos estamos organizando, pero este mes viene complicado. Seguía sin cifras, sin detalles, sin una sola pregunta sobre mí. Al 4.º día llamó mi suegro. Nunca lo hacía él. Siempre delegaba. Esa llamada fue, por sí sola, una señal. No queremos molestarte, dijo, pero hay cosas que no pueden esperar. Le pedí que fuera específico. Las facturas, respondió. Ya sabes cómo es esto. ¿Cuáles? Pregunté. Silencio. Las de siempre. Ahí entendí que no iba a obtener nada nuevo. Solo una repetición más insistente de la misma nebulosa. Esa noche recibí un audio de mi suegra. No solía enviar audios. Duró casi 3 minutos. Habló de sacrificios. De todo lo que habían hecho por su hijo. De lo duro que había sido perderlo. De lo sola que debía sentirme yo, y de lo unidos que teníamos que estar ahora. Escuché 2 veces el mensaje. No lloré. No me emocioné. Detecté algo peor. Una estrategia. No era una petición económica. Era un recordatorio de deuda moral. No por dinero. Por pertenencia. Al día siguiente, sin avisar, se presentaron en mi casa. Mi suegra llevaba una carpeta en la mano. No la abrió. Solo la apoyó sobre la mesa, como si su sola presencia fuera suficiente. No queremos problemas, dijo. Solo claridad. Sonreí por primera vez desde que empezó todo. No porque me hiciera gracia, porque la palabra claridad había cambiado de lado. Eso mismo quiero yo, respondí. Esperaban discusión, explicaciones, quizá una disculpa. No les di ninguna. Les pedí algo muy concreto. Quiero ver los papeles de la herencia. No mañana, no algún día. Ahora. Mi suegra apretó la carpeta. Eso no es necesario, dijo. No tiene nada que ver contigo. No levantó la voz. No insistí. Entonces tampoco es necesario que yo siga ayudando, respondí. Ahí apareció la emoción. No tristeza. No gratitud. Enfado contenido. Después de todo lo que hemos pasado, empezó ella. Precisamente por eso, la interrumpí. Porque hemos pasado demasiado como para seguir hablando sin datos. Se fueron sin dejar la carpeta. Sin promesas. Sin cerrar nada. Esa misma noche recibí el último mensaje del mes. Pensábamos que eras de la familia. No respondí. Porque por primera vez entendí algo con absoluta claridad. Cuando el dinero desaparece, la familia se redefine. Y yo ya no estaba en su definición.
No fui yo quien encontró el documento. Fue un trámite menor, casi invisible. Llamé al notario cuyo nombre me había dado la vecina. No pedí explicaciones. No accuse. Solo hice una pregunta técnica, dicha con la calma de quien no espera nada. ¿Consta mi nombre en algún expediente relacionado con la herencia de mi marido? Hubo un silencio breve. Claro. Otro silencio. Sí, dijo. Como beneficiaria indirecta informada. Indirecta. Informada. Dos palabras que, juntas, significaban algo muy concreto. Yo debía haber sabido. Pedí una copia simple del cierre del expediente. No necesitaba cifras completas, solo fechas y movimientos. Me dijeron que podía pasar al día siguiente. Dormí poco, no por ansiedad, por orden mental, como si cada recuerdo se estuviera recolocando en un sitio más preciso. Al día siguiente, el papel estaba ahí. Una hoja, sello, firmas, lenguaje neutro, la ley de pie. La herencia no había sido pequeña, no había sido urgente y, sobre todo, no se había ido enseguida. Se había repartido en dos partes iguales, una para cada progenitor. 2 años antes de que yo hiciera la primera transferencia. 2 años. Eso significaba que, cuando empecé a enviar el dinero, ellos ya estaban cubiertos. No agitados. Cubiertos. No sanirabia. Sentí algo más definitivo. Cierre. Salí del despacho sin prisas. Me senté en un banco de la plaza y doblé el papel con cuidado. No lo guardé en el bolso. Lo llevé en la mano, como se lleva algo frágil que no quieres perder. Esa misma tarde me llamaron. Tenemos que hablar, dijo mi suegra. Sí, respondí. Tenemos. Quedamos en su casa, la misma donde tantas veces me había sentado pensando que estaba ayudando a sostener algo frágil. No llevé el documento a la vista. Lo dejé doblado en el bolsillo interior del abrigo. Habló ella. Habló mucho. De malentendidos. De interpretaciones. De que nunca habían querido cargarme con nada. La dejé terminar. Cuando acabó, saqué el papel y lo dejé sobre la mesa. No lo empujé hacia ellos. No señalé nada. Esto es del notario, dije. Fecha, reparto y cierre. Mi suegro lo cogió primero. Leyó rápido. Mi suegra más despacio. Cada línea le cambiaba un poco la postura. No es lo que parece, dijo ella. No necesito que parezca nada, respondí. Necesito que sea verdad. No lo negaron. Tampoco se disculparon. Se refugiaron en algo peor. Justificación. Pensamos que no te importaría, dijo. Tú siempre ayudabas. Ahí estuvo la virada real. No en el papel. En esa frase. No me habían engañado por necesidad. Me habían usado por costumbre. Mi lavant. Dejé las llaves del coche sobre la mesa. No por dramatismo. Porque ya no necesitaba volver. No voy a enviar más dinero, dije. Y no voy a discutirlo. No me siguieron. No insistieron. Se quedaron sentados, mirando el papel como si hubiera aparecido de la nada. Salí sin cerrar la puerta del todo. En el coche, por primera vez en 4 años, hice algo distinto el día 5. Cancelé la transferencia. Y no sentí culpa. Sentí alivio. No hubo una explosión después de eso. Y esa fue la mayor diferencia entre lo que imaginaba y lo que ocurrió. Durante días, no pasó nada. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ninguna reacción visible. Era como si el corte del dinero hubiera congelado el tiempo. Yo seguí con mi rutina, trabajo, casa, compras pequeñas, noches normales. Todo igual, salvo una cosa, ya no había una transferencia marcando el mes. Ese vacío empezó a hacer su trabajo. A la segunda semana, llamaron. No para discutir, para tantear. Solo queríamos saber cómo estabas, dijo mi suegra. No mencionó el dinero. Eso también fue una estrategia. Respondí con educación. Frases cortas, sin reproches, sin cercanía. Estoy bien, dije. Ocupada. Colgamos en menos de 2 minutos. A partir de ahí, los contactos se volvieron irregulares. Mensajes ambiguos. Fotos antiguas. Recuerdos compartidos enviados sin contexto. Intentos suaves de volver a ocupar un espacio emocional que antes se compraba con silencio. No reaccioné. Mientras tanto,
Yo sí hacía algo. En silencio. Fui al banco y pedí un informe completo de las transferencias. No para reclamar. No para devolver nada. Solo para ver la historia completa con números. 4 años ordenados en columnas. Fechas, importes, totales. Lo guardé. No lo envié a nadie. También hablé con un abogado. No para demandar. Para entender límites. ¿Qué podía exigirse? ¿Qué no? ¿Qué consecuencias tenía cortar ayuda económica cuando no había obligación legal? Ninguna, me dijo. Más allá de las emocionales. Asentí. Eso ya lo sabía. El verdadero cambio no vino de fuera. Vino de una sensación nueva. Ya no esperaba nada de ellos. Ni disculpas, ni reconocimiento, ni reparación simbólica. Eso es lo que suele romper las dinámicas más largas, la ausencia de expectativa. Un mes después, mi suegra volvió a llamar. Esta vez llorando. Llorando de verdad. No por el dinero, por la soledad, por el miedo, por el futuro. Escuché. No interrumpí. No corregí. Cuando terminó, solo dije una cosa. Ojalá hubiéramos hablado así antes, sin dinero de por medio. No respondieron. Colgué con cuidado. Sin rabia. Sin culpa. Esa noche entendí que ya había cruzado un punto del que no se vuelve, no iba a justificarme nunca más por poner un límite. Y lo que aún no sabía era que ese límite iba a provocar algo que ellos no habían previsto. Ni yo tampoco. La carta llegó un jueves. No era certificada. No llevaba membrete official. Solo mi nombre, escrito con la letra de mi suegra, ligeramente inclinada, como siempre. La reconocí antes de abrirla. Y aún así, la abrí. Dentro no había reproches directos. Tampoco disculpas. Había algo más peligroso, una versión nueva de la historia. Decía que estaban enfermos, que el médico había hablado de riesgos, que yo era la única familia real que les quedaba, que no entendían por qué había cambiado tanto desde la muerte de su hijo, que quizá el duelo me había vuelto dura. Distant. No mencionaban la herencia. No mencionaban el documento. No mencionaban el dinero, salvo en una frase final, cuidadosamente escrita. Confiamos en que no nos abandonarás ahora. Leí esa frase varias veces. No porque delira, porque era precisa. No pedía ayuda. Declaraba una obligación. Esa misma tarde recibí una llamada del número de mi suegro. Contest. Hemos hablado con un asesor, dijo él. Nos ha dicho que moralmente tienes responsabilidad. No dijo legal. Dijo moral. Ahí entendí que ya no se trataba de incomprensión. Era presión estructurada. Una última tentativa de devolverme a un lugar que ya no ocupaba. Respire on test to responder. Yo también he hablado con un abogado, dije. Y con un notario. Silencio. Y con el banco, añadí. Tengo todos los movimientos. Todas las fechas. Mi suegra tomó el teléfono. Su voz ya no temblaba. ¿Qué estás intentando hacer?, preguntó. No respondí de inmediato, porque lo que iba a decir cerraba definitivamente cualquier puerta. Nada, respondí. Precisamente eso. Nada más. Les expliqué, sin elevar la voz, que no volvería a enviar dinero, que no aceptaría más llamadas sobre el tema, que cualquier intento de presión futura tendría consecuencias legales, no emocionales. No gritaron, no lloraron. Se indignaron. Después de todo, dijo ella, ¿así nos pagas? Esa fue la frase. La última. No os pago nada, respondí. Ya lo hice durante 4 años. Colgué. Bloqueé los números. No por rabia. Por higiene. Esa noche no celebré nada. No cené victoria. Sentí algo más sobrio. Punto final. Por primera vez desde la muerte de mi marido, dejé de reaccionar. Empecé a decidir. No sabía aún cómo iban a responder. Solo sabía una cosa. Habían cruzado el límite correcto para que yo no dudara nunca más. Y cuando las personas que creen tener derecho a ti lo pierden, rara vez se van en silencio. No fui yo quien habló. Y eso fue lo más irónico de todo. 2 semanas después de bloquearlos, me llamó una prima lejana de mi marido. No éramos cercanas. Apenas nos veíamos en cumpleaños y funerales. Contesté por educación. Necesito preguntarte algo, dijo, sin rodeos.
Tus suegros dicen que los has abandonado, que les cortaste la ayuda de un día para otro. No me defendí. No expliqué. Solo pregunté. ¿Eso es lo que te han dicho? Sí, dudó. Pero hay cosas que no encajan. Respire. Y por primera vez, no protegí la versión falsa. Si quieres, te envío un documento, dije. Solo uno. Con fechas. Se lo envié. Nada más. Ese documento no se quedó ahí. Pasó de mano en mano. No por maldad. Por desconcierto. Cada persona que lo veía hacía la misma pregunta. ¿Entonces por qué? Mis suegros intentaron adelantarse. Llamaron a familiares. Ajustaron el relato. Dijeron que yo había malinterpretado. Que el dinero no era lo importante. Que el problema era mi frialdad. Pero ya era tarde. Porque cuando una versión necesita demasiadas correcciones, empieza a caerse sola. El clímax no fue una discusión. Fue una comida familiar a la que yo no fui. Me lo contó la misma prima días después. Tu suegra empezó a hablar de ti, me dijo. Nadie le preguntó. Intentó justificarse. Dijo que todo había sido un acuerdo tácito. Que tú sabías. Que siempre fuiste generosa, pero inestable. Entonces alguien, no sé quién, preguntó. ¿Y la herencia? Silencio. No uno educado. Uno pesado. Mi suegro intentó responder. Se equivocó en una fecha. Luego en otra. Alguien sacó el documento que yo había enviado. Lo compararon allí mismo, sobre la mesa. No hubo gritos. Hubo miradas. La historia cambió de dueño en ese instante. Nadie dijo nada, me explicó mi prima. Pero ya nadie les creyó. Esa fue la exposición. Sin escenario. Sin discurso. Con testigos suficientes. Esa noche, por primera vez, recibí un mensaje desde un número que no conocía. Quizá deberíamos hablar. Lo leí. No respondí. Porque la verdad ya estaba fuera. Y no necesitaba que yo la repitiera. No hubo disculpa pública. Y, curiosamente, tampoco la eché de menos. Lo que sí hubo fue silencio social. Ese que no se anuncia, pero se nota. Invitaciones que dejan de llegar. Conversaciones que se acortan. Preguntas que ya no se hacen. Mis suegros no perdieron su casa. No perdieron su dinero. Perdieron algo más incómodo, credibilidad. Durante años habían sido los padres que lo pasaron mal. Los que merecían comprensión. La historia que se contaba sola. Después de aquello, pasaron a ser el tema que se evita. Nadie los confrontó. Nadie los señaló. Simplemente dejaron de ocupar el centro. Eso es una consecuencia real. Y lenta. A mí, en cambio, no me devolvieron nada. Ni el dinero, ni el tiempo, ni los 4 años de suposiciones. Pero gané algo concreto. Las noches volvieron a ser normales. Dejé de revisar el banco con aprensión. Dejé de justificarme mentalmente. Dejé de pensar si ese mes podía permitírmelo. Un día, sin darme cuenta, abrí el correo y vi que el banco había archivado la cuenta de transferencias frecuentes por inactividad. No hice nada. No sentí nada especial. Solo pensé, así es como se cierra algo de verdad. Recibí un último mensaje meses después. Corto. Neutral. Esperamos que estés bien. No respondí. No por rencor. Porque ya no había nada que sostener. Entendí entonces que la justicia no siempre llega como un castigo visible. A veces llega como una reubicación. Cada uno vuelve al lugar que le corresponde cuando deja de haber algo que lo sostenga artificialmente. Yo no gané una batalla. Que en silencio. Y era suficiente. El cambio no fue inmediato. No hubo una mañana luminosa ni una sensación repentina de victoria. Fue más discreto. Un sábado cualquiera me desperté tarde. No porque estuviera cansada, sino porque no había nada urgente que atender. Preparé café sin mirar el teléfono. Me senté en la cocina y, por primera vez en años, no hice cálculos mentales. No rust. No antecipé gastos ajenos. Ese fue el verdadero final. Con el tiempo, dejé de contar la historia incluso a mí misma. Los detalles se volvieron borrosos, como ocurre cuando algo deja de doler. Ya no necesitaba repetirla para entenderla. Había cumplido su función. Guardé los papeles en una caja. No para protegerme, para no verlos a diario. Los dejé en el armario alto,
donde se guardan las cosas que ya no forman parte del presente. Algunas personas se alejaron conmigo, otras se quedaron. No hice inventario. No quise saber quién estaba por costumbre y quién por elección. Aprendí que esas listas se revelan solas con el tiempo. Una tarde pasé por el barrio de mis suegros. No me detuve. No miré hacia arriba. Seguí caminando como si ese tramo de calle fuera uno más. Y lo era. Entendí entonces algo sencillo y definitivo. No todo cierre necesita reconciliación. Hay historias que terminan cuando una deja de sostenerlas. Sin ruido. Sin explicación final. Con una decisión que no se negocia. Mi marido seguía siendo parte de mi vida. Su ausencia, también. Pero ya no estaba rodeada de obligaciones heredadas que nadie había pedido, solo asumido. Seguía adelante sin anuncios, sin comunicar nada a nadie. Porque la verdadera liberación no es que te den la razón. Es no necesitarla. Y así, sin darme cuenta, salí de una historia que durante años creí que era mía, cuando en realidad solo estaba sosteniéndola. Si esta historia te hizo pensar en todo lo que diste en silencio, en las veces que ayudaste sin que nadie lo viera, déjalo aquí abajo en los comentarios. Suscríbete si crees que poner límites también es una forma de amor propio. Y comparte este video con alguien que aún esté cargando con una culpa que no le pertenece. A veces, escuchar una historia es el primer paso para salir de la tuya.